nuevamente a mi canal. Los invito para que continuemos suscribiéndonos y dándole me gusta a los videos que estamos compartiendo. En esta oportunidad vamos a ver una serie de videos donde vamos a tocar los números fraccionarios. Así que acompáñenme en descubrir cómo se operan, cómo se identifican y cómo es el mundo del conjunto de los números fraccionarios. Bienvenidos. Para nosotros poder entrar a definir los números fraccionarios, vamos a identificar primero qué es fraccionario. Fraccionario es fraccionar, que viene de la palabra dividir o es sinónimo de dividir. Eso quiere decir que cuando tenemos un objeto y lo dividimos en dos partes y a cada parte le llamamos un medio, ese un medio hace parte de la unidad. Pero también podemos dividirlo en tres partes, en cuatro partes, en cinco partes, sucesivamente hasta donde nos permita dividir esta unidad. De una manera matemática, la unidad se puede dividir infinitamente, pero en una manera práctica se puede dividir en diferentes partes siempre y cuando mantenga un orden para que toda esa división sea equilibrada y en algún momento de unir cada división me vuelva a formar la unidad. Vamos a encontrar una mejor definición con ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, una circunferencia y esta circunferencia la dividimos en dos, pasaría a ser que esta parte superior y esta parte inferior serían dos partes de la unidad. Matemáticamente se expresan esas dos partes de la siguiente manera, como un medio y un medio. Entonces significa que esta parte inferior es un medio de la unidad, o en pocas palabras es la mitad de la unidad. Podemos observar este otro ejemplo que tenemos donde tenemos una circunferencia dividida en cuatro partes. Por consiguiente, si tomamos una de aquellas cuatro partes, se identificaría como un cuarto de la unidad. De igual manera, aquí podemos tomar esta parte y podemos identificarla como un cuarto de la unidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tomo una partecita de esta unidad, va a llamarse un cuarto. Si yo los vuelvo a reunir todos entre sí, me debería dar a mí como tal un resultado donde vuelva a ser la unidad. Acá podemos observar nuevamente que tenemos una circunferencia y en este caso la hemos dividido 8 veces. Si extraigo cualquiera de estas partes, diría yo que es un octavo de la unidad porque está dividido en 8 partes. Significa que este pedazo que he tomado de acá, este pedazo que he extraído de esta parte, ese pedacito es un octavo de esta unidad. ¿Yo cuántas veces puedo dividir una unidad? Si tomo acá, lo divido por la mitad, lo volví a dividir por la mitad y es un cuarto. Si tomo acá, puedo dividirlo las veces que me lo permita la unidad. Y así sucesivamente, yo puedo ir llamando cada una de las partes, ¿sí? Puede ser un medio, un cuarto, un tercio, un quinto, y así sucesivamente. Mientras cada vez vaya partiendo más la unidad, voy encontrando que sus expresiones matemáticas, en este caso fraccionarios o sus fracciones, van a ser cada vez más extensas. Entre más se divida la unidad, más extensa puede ser la expansión de los números fraccionarios. Entonces, para concluir, la definición de fracción es tomar la unidad, dividirla, y una de esas partes dividida es esa fracción de la unidad. Los números fraccionarios matemáticamente tienen una teoría, una identificación de la cual es importante que nosotros la descubramos y la conozcamos. Matemáticamente me dice a mí que es una cantidad A sobre una cantidad B. Pero esa cantidad A y esa cantidad B tienen un nombre y una identificación. Entonces, la cantidad A
se conoce como numerador y la cantidad D se conoce como denominador. Esta línea de la mitad es muy importante, puesto que se llama la línea divisora. Un dato muy importante a tener en cuenta para que un fraccionario sea equivalente o sea correcto es que su denominador debe ser más grande que el numerador. Teniendo en claro esta parte teórica, entonces tenemos que tener en cuenta que siempre en los números fraccionarios va a existir su parte del numerador y la parte del denominador. Es importante tener en cuenta estos términos porque cuando nosotros entremos a resolver operaciones con fraccionarios, ya sea suma, resta, multiplicación o división, debemos comprender y entender que los numeradores y los denominadores van a tender a operarse, van a tender siempre a ser operables entre sí o simplemente a operarse de tal manera donde el numerador se opera por aparte, el denominador por aparte. Pero todo esto lo entendemos de mejor manera con otra serie de videos que vamos a estar en el canal, que los invito para que los vean, donde vamos a explicar cómo se suma y se restan los números fraccionarios, como también cómo se multiplica y cómo se divide estos números fraccionarios. Vamos a ver una serie de ejemplos donde vamos a identificar cómo es que se expresa la equivalencia en fraccionarios. En este caso tenemos una circunferencia que está dividida en 8 partes. Nos dicen a nosotros que de estas 8 partes se han tomado 3 partes, como la podemos ver en la imagen. ¿Cómo podríamos nosotros identificar lo que se ha tomado de las 8 partes? La manera de resolver esto sería entonces nosotros entrar a observar que en el denominador vamos a colocar la cantidad de partes que se han identificado. En este caso son 8 porque está dividido en 8 partes. Y hemos tomado 1, 2 y 3 partes de esas 8. Entonces los que están seleccionados en rojo son 3 octavos de la unidad. Se han tomado 3 octavos de la unidad, o sea, 3 partes de la unidad que está a su misma vez dividida en 8 partes. En este otro ejemplo podemos observar que tenemos una unidad que ha sido dividida en 12 partes. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De esas 12 divisiones que ha tenido la unidad, hemos encontrado que se han tomado algunas de las partes. Entonces, vamos a identificar cuántas partes se han tomado o se han señalado con rojo de la unidad. Entonces, identificamos 1, 2, 3, 4 y 5. De igual manera que en el ejemplo anterior decimos que la unidad está dividida en 12 partes y se han tomado o se han señalado en rojo 5 partes de la unidad, lo que quiere decir que se han tomado o se han señalado 5 doceavos de la unidad. Podemos observar entonces en este ejercicio del ponqué, donde tenemos claro de que son 8 los invitados y una torta de forma circular. Eso quiere decir entonces que tenemos una torta de forma circular y la debemos dividir entre los 8 niños de tal manera que a cada niño le corresponda una tajada de la torta
del mismo tamaño que del otro niño. Se divide la torta entonces en 8 pedazos. ¿Cuánto le corresponde a cada niño? Como bien lo habíamos visto en momentos anteriores, a cada niño le corresponde un octavo de torta para que sea de una manera equilibrada y encontremos que esta expresión matemática le correspondió a cada niño y así pudieran disfrutar de la fiesta.